Bienvenidos una vez más a InfoSalud. El día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante, el cual es qué consecuencias conlleva el excesivo consumo de proteínas en la dieta. Sabemos que las proteínas son súper necesarias para la formación de tejidos, de membranas celulares e incluso de todo el sistema enzimático que nuestro organismo acarrea. Sabemos que una dieta basada en proteínas es importante, pero todo en exceso es perjudicial. Entonces una dieta que se basa su consumo en carnes rojas, sobre todo el pescado, los huevos y diferentes lácteos, va a lograr que nuestro organismo se sobrecargue, especialmente los órganos que son encargados de metabolizar aquellos aminoácidos que son las bases de la constitución de las proteínas como tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que el consumo normal de proteínas al día es de 0,8 gramos por kilogramo. Pero en realidad se está viendo una situación de que se consume alrededor del 50 al 80% más de la cantidad que deberíamos. Por cuestiones de dietas, por la formación muscular y también gracias a que la formación de cuerpos cetónicos por la desaminación de los aminoácidos produce saciedad como tal a nivel neurogénico, lo cual es un tipo de dieta que se ha venido utilizando. Bueno, eso como un dato adicional. Entonces tenemos que tener en cuenta que las consecuencias de una dieta hiperproteica a nivel general puede decir que involucra la disminución en el pH sanguíneo, totalmente importante en todas las reacciones enzimáticas. Esto gracias al incremento de los cuerpos cetónicos, como ya les dije, productos de la desaminación de aminoácidos en el hígado. También involucra la formación excesiva de ácido úrico gracias a el catabolismo de las purinas y la formación de amonio, también producto del metabolismo de los aminoácidos en cuanto a su degradación y posteriormente de urea excesiva. Esta sobrecarga a los órganos que involucra estos procesos de metabolismo, como el riñón, que es importante en la regulación ácido-básica de nuestro organismo, puede presentar gracias a la reabsorción ósea como un mecanismo amortiguador de la cantidad de hidrogeniones que se encuentran, o el pH como tal ácido en nuestro organismo, necesita que se amortigue gracias a sistemas de fosfato, a la hidroxiapatita cálcica, que se la encontramos en el hueso. Y los fosfatos de este componente se reabsorben como tal del hueso, haciendo que en personas mayores se produzcan patologías como la osteoporosis y como tal en las personas de esa reabsorción ósea, que no debería hacerse en condiciones normales. Entonces, vamos a hablar al principio de la formación del ácido úrico. Sabemos que las proteínas como tal se encuentran en alimentos ricos en tejido, como son las carnes. En estos alimentos también encontramos grandes cantidades de ADN. Entonces, todo alimento que posea ADN tendrá como tal también las purinas, como principalmente las carnes, más que todo sus vísceras. Por eso una opción a esto se ha considerado consumir más huevo, ya que este no contiene purinas. Entonces, en la renovación celular se conlleva la desintegración del material celular, incluyendo al contenido nuclear, donde encontramos los ácidos nucleicos que necesitan su conformación en nucleótidos, y a su vez estos se necesitan las bases nitrogenadas, como tal las purinas y pirimidinas. Hablamos de las purinas principalmente en este caso, para la formación de ácido úrico. Entonces vamos a explicarles cómo ocurre químicamente y qué enzimas involucra. ¿Por qué se relaciona con el consumo de proteínas? Porque para su síntesis de las purinas es necesaria la presencia de muchos aminoácidos. Entonces, seguimos con que gracias a la vía de la pentosa fosfato obtenemos la ribosa 5-fosfato más ATP, que gracias a una enzima
conocida como la fosforibosil pirofosfato sintasa, obtenemos el fosforibosil pirofosfato, que gracias a acciones enzimáticas se transforma en inosine monofosfato, que puede convertirse o derivarse en AMP y GMP, que son como tal el adenosine monofosfato y guanosine monofosfato, aunque también sabemos que al final de todas las purinas se quedan 3 nucleótidos, como tal el AMP, el GMP y la xantina monofosfato, que gracias a acciones enzimáticas se pueden formar tanto inosina como guanina como xantosina, que gracias a diferentes enzimas, como en el caso de la inosina, que es la purina nucleósido fosforilasa, se forma hipoxantina, que gracias a una enzima que es la xantina oxidasa se forma xantina, y aquí es muy importante esta enzima, la xantina oxidasa, para la formación como tal de ácido úrico. En el caso de la guanina, gracias a una amino hidrolasa, se libera amonio y obtenemos la xantina, que forma el ácido úrico. Y en el caso de la xantosina, la purina nucleósido fosfohidrolasa libera ribosa 1-fosfato, como en los diferentes procesos que también lo hace, ya que es un producto en este ciclo. Y al final obtenemos también el ácido úrico. Y les comentaremos ahora cuáles son las consecuencias o cuál es su uso en el organismo. Proteínas y por lo tanto el de aminoácidos en detrimento de los carbohidratos como fuente de energía hace que el ácido úrico formado produzca lo que se conoce como acidosis metabólica, para lo cual el organismo trata de compensar mediante lo que se conoce como amortiguadores fisiológicos o buffers. En este caso, tomamos en cuenta que se atribuye a la hidroxiapatita cálcica, que es componente fundamental de los huesos. Esta se libera, liberando los fosfatos, para intentar amortiguar, siendo una base hacia la liberación del ácido como tal, y así mantener la homeostasis corporal. Y parte de la degradación de la hidroxiapatita cálcica es como tal el calcio, que también se libera. Entonces, este proceso hace que, para compensar el mecanismo de ácido base en el organismo importante, se logre una resorción ósea, lo cual hace que se agrave en edades avanzadas gracias a patologías como la osteoporosis en las mujeres y en los adultos en general, sobre todo a partir de las edades avanzadas como los 60-70 años, donde la absorción de calcio por vía digestiva es disminuida en grandes proporciones. Decimos además que el exceso de ácido úrico produce además problemas articulares, como la llamada gota, muy conocida, que es una monoartritis aguda por depósito de uratos en una articulación. Comúnmente ocurre en las extremidades distales. Alrededor del 5% de estas personas con exceso de ácido úrico la padecen. Entonces esto ocurre gracias a la cristalización del ácido. En este caso el consumo de alcohol es un agravante muy importante, por lo cual se debe evitar. Decimos que el 20% de las personas con incremento de ácido úrico presenta cálculos renales por la liberación de calcio que ya nombramos. Todo esto gracias al incremento de la osmolaridad de estos solutos en la sangre. ¿Y cómo se liberan? Además de una deshidratación por el bajo consumo de agua como tal, que es importante para regular este proceso. El calcio, que debería eliminarse por vía del tubo digestivo, termina eliminándose por vía renal gracias a una compensación ácido-base, como les estaba diciendo. Entonces, la alta osmolaridad y la dificultad para que
este soluto atraviese las vías urinarias, hace que se cristalice al igual que el ácido úrico y forme estos dolorosos cálculos renales.